Doctor de la Torre, después del último avasallamiento a las tierras en Guarayos, se ha hecho una serie, se han sembrado dudas en realidad respecto a su intervención, a su papel como abogado, como defensor, como un ex fiscal supuestamente, y ahora con otra denuncia de que usted es depositario de los bienes incautados por DIRCABI. Cuéntenos un poco ese contexto, ¿cuáles son los hechos en realidad ciertos y reales? Empezar indicando que lo cierto y evidente es que estamos hablando de un proceso de legitimación de ganancias ilícitas que inicia el 28 de diciembre del año 2010, en el que se involucra a la señora Claudia Liliana Rodríguez Espitia y al señor Jacob Ostreicher. La señora Espitia representa capitales suizos que han venido a invertir en Bolivia. Ella adquirió, desmontó, trabajó, cultivó en un lapso de 27 meses aproximadamente. Empezó con 700 hectáreas y llegó a producir 4.800 hectáreas, la productora más grande en Bolivia de arroz, y adquirió muchas propiedades. En la última etapa de adquisición le compró al señor Maximiliano Dorado 2 propiedades, y estas son el motivo del problema. El señor Maximiliano Dorado había tenido antecedentes por narcotráfico en Brasil y Bolivia. Es de esa forma que cuando se produce el allanamiento el 28 de diciembre de 2010 en su domicilio, se encuentran las transferencias. Pero quiero aclarar que en aquella época el señor Dorado vendió muchas tierras, él tenía muchas tierras en la provincia de Guarayos, pero solamente se investigó a la señora Rodríguez. Entonces ella fue una víctima del prejuicio. La gente, nosotros los bolivianos mal pensados, dijeron: colombiana, joven, millonarias inversiones, le adquirió un brasilero, y el axioma estaba armado para que la conclusión sea: le está lavando el dinero al brasilero. Y esa fue la razón por la que empezó este caso. Y bueno, mi participación en este caso fue de manera accesoria. El año 2011, cuando empezaron los allanamientos de este caso, el que habla era fiscal anticorrupción. Y dentro de la experiencia que adquirimos en el Ministerio Público, se me especializó en el tema de justamente legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, además de combate al crimen organizado. Es por esa razón que yo fui fiscal de apoyo de este caso, si la memoria no me falla, entre el 30 de marzo y el 10 de mayo del año 2011. En ese entonces la fiscal titular primero era la doctora Marina Flores, que era fiscal de narcóticos, y luego la doctora Janet Velarde. Mi papel simplemente era de apoyo por la especialidad que tenía. Es así que dentro de esa participación se hicieron varios allanamientos, se hicieron secuestros, y el año 2011, el 10 de mayo, se aprende a la señora Rodríguez. La dirección funcional empezaba a verse, digamos que direccionada, si vale el término, por el entonces director jurídico del Ministerio de Gobierno, un personaje nefasto en la historia de Bolivia como es el señor Fernando Rivera Tardío. Él coaccionaba y exigía directamente resultados, y él direccionaba un montón de investigaciones. Una de las que se metió fue en este caso. Mi persona fue claro y categórico, le explicó que el dinero, en este caso, había venido vía giro bancario, es decir, todo había llegado mediante SWIFT bancario. Entonces, no es imposible, pero es muy difícil que se haga un lavado mediante esta forma. Mucho más en este caso en el que el señor Andrés Solti, de forma directa y personal, envía el dinero a la señora Claudia Liliana Rodríguez Espitia o a las personas de quien va adquiriendo. Se adquirieron propiedades, se manda dinero a nombre de los vendedores, se adquiere bienes, se manda el dinero a nombre de las empresas que van proveyendo la maquinaria. Entonces había un manejo absolutamente transparente. Pese a esta explicación,
el señor Rivera Tardío se empecinó, se enfrascó, etcétera, en que eso era así. Y su explicación era simple y absurda. Él decía, me dijo, doctor, nadie en este país maneja 25 millones de dólares que no sea narcotraficante. Y eso es todo. Y con esa consigna se hicieron muchas cosas. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el Ministerio Público carece de una independencia funcional. El que habla se opuso a estos abusos. Y por esta razón es que yo soy cambiado a instancia del doctor Rivera, me sacan de anticorrupción y la instrucción era mandarme a San Matías. Isabelino Gómez había sido mi alumno en la Escuela de Fiscales, así que él me dice, tú sabes cómo es esto, esta gente quiere que te cambie, te voy a mandar a Montero, y finalmente termino yéndome a Los Lotes. Los Lotes en ese entonces era el distrito más alejado en Santa Cruz, habían 2 o 3 fiscales, me mandan a mí solo y yo termino me quedo ahí por 2 años y medio como una especie de castigo por haberme enfrentado, opuesto y haber tenido este impasse con el señor Rivera Tardío. Una de las denuncias concretas es que usted, doctor, en su puesto de fiscal aprende a la señora Rodríguez Espitia y luego ahora asume su defensa. ¿Esto es correcto? Cuando nosotros intervenimos en el proceso, como te dije, era un fiscal de apoyo, o sea, no era el fiscal titular del caso. En esa condición nosotros conocemos a la señora Rodríguez, tomamos declaración, oímos su versión documentada, era lógico, coherente en el tema económico, porque había que ver el origen de la plata, había que ver el manejo de la misma para ver si era creíble, coherente respecto a el supuesto vínculo que tenía con los hermanos Dorado. Es de esa forma que nosotros intervenimos y justamente el 10 de mayo se ejecuta un allanamiento y se aprehende a la señora Rodríguez. Fruto de eso se convoca una reunión de emergencia en la Fiscalía Departamental, la convoca el doctor Isabelino Gómez, a la que asistieron este señor Rivera Tardío y con otro señor más del Ministerio de Gobierno, los fiscales, la fiscal titular, la doctora Janet Velarde, el que habla, la doctora Mirta Mejía en su condición de coordinadora de narcóticos en ese entonces, y 2 policías del GIEF, del Grupo de Investigación Económico-Financiera, que eran el jefe y otro oficial, pero no los investigadores asignados al caso. Ahí es que se analiza y se dice qué es lo que vamos a hacer. Se explica, mi persona explica de forma técnica, que no existían los indicios para vincular el dinero de los sospechosos, de los hermanos Dorado, con el origen del dinero que era Suiza, porque en este caso está absolutamente claro que el dinero llegó de Suiza vía SWIFT, o sea, eso no hay ninguna discusión. Entonces lo que tenía que establecer la investigación, de forma sencilla, es establecer que el dinero de los Dorado, de alguna forma, había llegado a Suiza para que vuelva y se esté lavando la plata. A ese entonces no existía vínculo alguno, entonces no era objetivo, no era serio, no era responsable sobre todo, vincularla por un subjetivismo o por una presión del Ministerio de Gobierno. Es que de esa forma nosotros nos oponemos a una probable imputación y a que el proceso avance en esa dirección porque no habían los indicios. De esa forma y por esa mi explicación es que yo tengo el impasse con el señor Rivera Tardío y el doctor Isabelino Gómez, a instancia de él, me saca del caso. Entonces mi participación concluye el 10 de mayo del año 2011. Aquí hay otra explicación que habría que dar por el contexto, cómo se ha manejado este proceso. Se habla de los capitales suizos. ¿Quiénes son precisamente los inversionistas suizos que facilitan el dinero para esta inversión? ¿Cuánto dinero está comprometido en la inversión? ¿Cuánta cantidad de tierras han sido adquiridas? Porque hay versiones que hablan de 150.000 hectáreas, hoy hay otras que dicen 35.000 hectáreas, otras 23. Entonces no hay una información clara tampoco en este asunto. Cuéntenos un poco eso. Completando un par de cosas respecto a la anterior pregunta, primero,
puntualizar que el señor Oestreicher es aprendido en junio del año 2011 y mi participación concluye el 10 de mayo. Entonces, yo no soy el fiscal que dispone la aprehensión del señor Oestreicher. Si disponer la aprehensión y la cautelar posterior imputación de la señora Rodríguez era jurídicamente absurdo y carente de objetividad, imputarlo al señor Oestreicher era mucho más descabellado porque él había venido después y simplemente había tenido una participación accesoria en un par de reuniones. Ahora bien, yendo al tema de los capitales, estos dineros llegan de Suiza. El señor Andrés Solti tiene un cabinet, es una oficina jurídica, que se encarga de hacer inversiones. Este dinero llegó directamente de cuentas del señor Andrés Solti a Bolivia. Tengo entendido que en Bolivia hizo, la doctora Rodríguez creó lo que se llama el Proyecto Bolivia, que era una cartera de inversiones. Si la memoria no me falla, eran como 600 millones que tenía que invertirse en Bolivia. Y se empezó con el rubro de alimentación. Y generalmente los mayores inversionistas son los responsables, en este caso la doctora Rodríguez y el señor Andrés Solti. El señor Oestreicher entra como un inversionista minoritario. De acuerdo a las declaraciones, yo le he tomado una declaración al señor Oestreicher en calidad de testigo, y él afirmó haber invertido en Bolivia la cantidad de 1.3 millones de dólares. El monto invertido en Bolivia asciende aproximadamente a 25 millones de dólares. Las tierras adquiridas deben ser aproximadamente entre 25.000 a 30.000 hectáreas, no tengo el monto exacto, pero esa es la cantidad de tierra adquirida. Aparte de eso existe maquinaria que se ha comprado directamente con factura de empresas establecidas como SASI, Voltrac, Valtra, Track 21, etc. Así que todo fue un manejo absolutamente transparente y eso es lo que te puedo decir respecto a la inversión.